Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es la valentía de los hijos de Dios. Por lo general, asociamos algunas virtudes al carácter de los hijos de Dios, tales como la paciencia, el amor, la misericordia, la generosidad, etc. Pero hemos pensado en la valentía como una cualidad imprescindible en los hijos de Dios para vivir la vida cristiana. De ello habla la palabra de Dios. En Josué 1:9 se dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así pues, hablaremos de la valentía que tienen que tener los hijos de Dios. Pero no nos hace falta la valentía para disfrutar de los inmensos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Privilegios como la salvación y la vida eterna junto a Dios, que se disfrutan por medio de la fe. Dice Jesús en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice Primera de Pedro 1:9, que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Pero la fe en cosas agradables, en las cosas que nos gustan, es fe yendo cuesta abajo. Es decir, fe que no requiere valentía ni esfuerzo. Por otra parte, los hijos de Dios tenemos el privilegio de tener promesas de bendición para esta vida terrena, que se disfrutan a través de la fiel obediencia. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero disfrutar del privilegio de la bendición divina en un contexto de permanente e ininterrumpida prosperidad es ser fiel y obedecer yendo cuesta abajo, es decir, en condiciones favorables. Por tanto, la salvación y la vida eterna, así como las bendiciones de prosperidad terrena, por medio de la fe y de la obediencia, son la cara o el lado positivo de la moneda de la vida cristiana. Pero el otro lado de la moneda es la cruz, o la valentía necesaria para vivir esa misma vida en los momentos difíciles. Y es que la valentía es necesaria en los hijos de Dios para vencer los obstáculos que el enemigo nos pone para apagar nuestra fe. Ese enemigo es el mundo malvado que aborrece a los hijos de Dios. Dijo Jesús en Juan 15:18 y 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Este aborrecimiento se muestra en persecución. Durante años, los hijos de Dios han sido perseguidos. Jesús y sus apóstoles fueron perseguidos por los judíos y por los romanos. El cristianismo apóstata persiguió a los verdaderos cristianos durante muchos años. Y el materialismo ateo persigue
hoy en día a los cristianos. Dijo Pablo en Colosenses 2:8 que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este aborrecimiento del mundo se muestra procurando engañar a los hijos de Dios, para que sigan las creencias y costumbres de los roles o esquemas impíos y vanos, de las formas tradicionales terrenas de enfocar las cosas. Dijo Pablo en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Este texto nos muestra que cuando el mundo vence la fe de los cristianos, apagándola, los arrastra tras sí y hace que abandonen a Dios y a sus cosas. Pero el profeta Daniel es un ejemplo de la valentía que deben tener los hijos de Dios para vivir su fe en un mundo que quiere derrotarlos ante Él, haciéndoles seguir sus principios. Para mantenerse fiel a Dios, a veces es necesario adoptar la firme y valiente decisión de abstenerse de hacer o de participar en cosas presuntamente legítimas, en cosas presuntamente buenas. La decisión de hacer cosas que en apariencia no son malas es de lo que estamos hablando. Dice Daniel 1:8 y 10, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Esta firmeza de la que hablábamos requiere valentía para rechazar las tentaciones del mundo que se presentan en forma de privilegios. A Daniel se le concedió el privilegio, entre comillas, de comer de la mesa del rey. La carne que se comía en los palacios paganos de la antigüedad era sacrificada antes a los dioses falsos. Solo un creyente verdadero y fiel se da cuenta del anzuelo que se esconde dentro de la suculenta carnada que le ofrece el mundo. Dice Mateo 4:3 que vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Detrás de una abundante comida, detrás de un trabajo, de un entretenimiento o afición, de unas amistades o de cualquier cosa buena según el mundo, puede estar el diablo buscando desviar nuestro interés por Dios. Si renunciamos por Dios a cosas presuntamente buenas o legítimas, posiblemente tendremos el rechazo no solo del mundo, sino también de cristianos tibios que nos llamarán extremistas o radicales. En Daniel 1:11 al 13
dijo Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y desde la fe, Daniel confió en que la bendición y la prosperidad es de Dios para sus hijos fieles. Daniel entendía que la salud física no dependía únicamente de las propiedades de las cosas materiales o del cuidado que nos demos unos a otros. Daniel estuvo dispuesto a renunciar por Dios a cosas que podían alejarle de la fe en Él. En Daniel 1:15 se dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel experimentó la bendición de Dios, conociendo que la escasez con Dios es mejor que la abundancia sin Dios, que es mejor la fe y la obediencia a Dios en lo poco que todas las buenas cosas terrenas que nos propone el mundo, pero lejos de Dios. Llegar a esta conclusión y llegar a tomar esta decisión es fe valiente. Daniel tuvo la valentía de no adorar a los ídolos, pues consideraba que la idolatría es un grave pecado. Dice Daniel 3:1, 4 al 6, 8 y 12, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y el pregonero anunciaba que al oír el son de la bocina, os postréis y adoréis a la estatua de oro. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, diciendo: oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El mundo nos pide que adoremos a sus ídolos, sean deportistas, sean actores, sean gobernantes, sean héroes. El mundo nos pide que adoremos a sus ídolos. Entre ellos también está la vaca sagrada de la ciencia o el dinero. Pero donde se da culto a los ídolos, de una u otra forma, no se da importancia al pecado de la idolatría, porque la gente está acostumbrada a ella por estar asociada a eventos sociales, festivos y lúdicos. Los paganos adoran a sus ídolos casi siempre a través de fiestas, a través de banquetes, a través de cosas que producen divertimento, que producen bienestar físico, y esto hace que ellos se sientan tan felices y dichosos practicando esa idolatría, que se ofenden cuando los hijos de Dios no siguen sus caminos, no siguen sus costumbres.
Dice Daniel 3:13 y 17 al 20 y 24 al 25, que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Daniel y a sus amigos. Y estos respondieron al rey, diciendo: Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y mandó echarlos en el horno de fuego. Pero después el rey, al ver lo que sucedía, se espantó y dijo: He aquí yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Los idólatras despliegan su ira contra los hijos de Dios, porque estos no adoran a sus ídolos y procuran hacerles todo el daño posible. Pero Dios libró a Daniel, libra a sus hijos fieles, por escoger antes la muerte que seguir el camino de los impíos. Daniel fue un creyente valiente, que mantuvo su relación de fe con Dios, a pesar de las amenazas del mundo. Dice Daniel 6:1 al 4, que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Pero Daniel mismo era superior a estos, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los fieles hijos de Dios, como Daniel, procuran no dar ocasión al enemigo en sus vidas, siendo honestos y justos en el ejercicio de sus trabajos y deberes terrenales. Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar fallos en su vida laboral, en sus trabajos. En Daniel 6:5 al 7 se dice que aquellos hombres se dijeron unos a otros: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no es en relación con la ley de su Dios. Entonces dijeron al rey: los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El mundo y el diablo buscan hacer daño a los hijos de Dios, haciendo ver, mediante engaños y mentiras, que la forma de vida recta y justa de los creyentes es contraria a las leyes y tradiciones de los hombres. En Daniel 6:10 al 13 se dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios,
como lo solía hacer antes. Entonces aquellos hombres hallaron a Daniel orando en presencia de su Dios. Fueron ante el rey y le dijeron: Daniel no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste. La valentía de los creyentes, como Daniel, les lleva a perseverar en hacer la voluntad de Dios y en darle culto y honra, a pesar de las trabas engañosas que pone el diablo o los hombres para que no lo hagan. Dice Daniel 6, 14 al 16, que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El mundo crea leyes injustas, con subterfugios engañosos, contra la fe de los hijos de Dios, para presentarlos como delincuentes y transgresores de las tradiciones humanas. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento de los suyos, incluso de los valientes, como Daniel? Dice Daniel 6, 19 al 24 y 28, que el rey, muy de mañana, fue al foso de los leones y llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Siervo del Dios viviente, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Y quebraron todos sus huesos. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios protege a sus hijos valientes y les libra del mal de los impíos, dando testimonio al mundo de su poder y de su gracia para con ellos. Pero en otras ocasiones, la voluntad de Dios es permitir el sufrimiento de los suyos. En el caso de Daniel, Dios le libró del sufrimiento, de la tribulación, pero no siempre es así. Dios es soberano, Dios tiene propósitos, tiene planes, y a veces el propósito de Dios es permitir que pasemos por pruebas o adversidades. Dice Hebreos 11, 36 al 39, que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas de la tierra. ¿Y por qué le sucedió esto a estas personas que describe Hebreos? ¿Por qué no les libró Dios
de la hora de la prueba y de la tribulación. La misma epístola a los Hebreos nos da la respuesta. Continúa diciendo en Hebreos 12, 1 al 4, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, sufriendo la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Este texto nos muestra que el sufrimiento de los justos a veces es necesario. Es necesario como parte del plan purificador de Dios para hacer que los suyos entren santos y sin mancha a su presencia. Jesús nos dio ejemplo de ello con su sacrificio hasta la muerte en la cruz. La prueba purifica la fe. Dice 1 de Pedro 1:6 al 7 que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por tanto, aunque nos cueste creerlo, la adversidad, la tribulación, no es una desgracia para un hijo de Dios, sino que es un medio de gracia para hacerle más bueno y justo, es decir, más santo ante los ojos de Dios. Por ello, Hebreos 12:14 nos exhorta diciendo: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hemos hablado de la valentía de los hijos de Dios, pero hemos visto que no nos hace falta la valentía para disfrutar de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Privilegios como la salvación y la vida eterna junto a Dios se disfrutan por medio de la fe en condiciones favorables. Y privilegios como obtener las bendiciones de Dios para esta vida se disfrutan por la obediencia en condiciones favorables. Y hemos visto que la valentía sí es necesaria en los hijos de Dios. Es necesaria para vencer los obstáculos del mundo, para pagar nuestra fe. El profeta Daniel es ejemplo de la valentía de los hijos de Dios para vivir su fe en un mundo que los aborrece. Para mantenerse fiel a Dios, Daniel tomó la firme y valiente decisión de abstenerse de cosas presuntamente legítimas. También fue valiente al no interrumpir su relación de fe con Dios, a pesar de las tramas engañosas del mundo. Hemos entendido que los hijos de Dios necesitamos valentía para vivir la fe en medio de un mundo que nos aborrece. ¿Somos valientes o nos dejamos vencer por los obstáculos
que tratan de apagar nuestra fe y seguimiento de Dios. Que Dios nos ayude a contestar a estas preguntas y que podamos decir que somos valientes en el Señor, valientes en la fe, para seguirle a Él, para seguir sus caminos en todo tiempo y circunstancias. Que Dios os bendiga. Amén. Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Oremos. Señor, te damos las gracias por todas las cosas que nos pasan, por las buenas y por las malas, por las fáciles y por las difíciles. Gracias, Señor, por todo. Gracias también, Señor, por esta situación de tribulación por la que pasamos, por esta pandemia, por esta enfermedad que padece el mundo. Gracias, Señor, porque tienes un propósito con todo esto. Gracias, Señor, porque en todas las cosas que hemos experimentado en estos meses, podemos decir que vemos tu mano para con nosotros. Gracias porque sabemos que tienes un propósito para tu pueblo con todo esto que está pasando. En tu palabra nos dices que el aventador está en tu mano y que tú recoges el trigo en el granero y que separas la paja para quemarla.
Ayúdanos, Señor, en este tiempo de dificultad a perseverar en tus caminos, a perseverar en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo, a perseverar en la fe, a perseverar en el compromiso contigo diario, que como creyente, que como pueblo tuyo tenemos. Ayúdanos a todos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias por el ejemplo de valentía de Daniel. Bendito seas, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos sigas bendiciendo en medio de toda esta situación de enfermedad, especialmente a los mayores y vulnerables, también a los sanitarios. Te suplicamos, Señor, que bendigas a los que están por operarse, José de Segovia, también por María, que la ayudes, que ayudes también, Señor, a Moisés y a Carmen Teresa, que sigas recuperando a otros. Gracias, Señor, también porque sabemos que cuidas y proteges a Jeremías, Señor. Ayúdale y bendícele, y que él pueda encontrar el consuelo y esperanza en ti, en su enfermedad y en esta dificultad. Ayúdanos, Señor, a todos, como pueblo, en conjunto y a cada uno en particular. Y bendícenos a través de todas las situaciones y circunstancias. Gracias, Señor, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.